Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversamos sobre los jóvenes y su incursión en la política, y para ello nos acompañan 4 invitados. Regresa al panel Carla Lemos Garay, de Estudiantes por la Libertad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, bienvenida. Está también con nosotros nuevamente Carlos Cobo Marengo, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gustavo, un placer estar aquí. Se estrena en el panel Jeremy Rubio Ewes, del movimiento Creando Oportunidades. Es Muchas un placer gracias, Gustavo. tenerte. El placer es mío estar aquí y compartir con ustedes. Y le damos la bienvenida también a Marco Castillo Dávila, del Partido Social Cristiano. Gracias a todos. Un placer que estés aquí, Marco. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. En el Ecuador, a menudo los jóvenes son excluidos o ignorados como candidatos políticos. Lamentablemente, la política suele considerarse como un espacio reservado para individuos con amplia experiencia. Debido a esto, los jóvenes son sistemáticamente marginados debido a su corta edad y supuesta falta de capacidad. Hoy en La Píldora Roja nos preguntamos por qué, a pesar de que los jóvenes ejercen un rol clave como activistas, tienen cada vez menos interés en militar en partidos políticos. La participación de los jóvenes en la política no solo es importante, sino que es necesaria, ya que estos representan un aporte fundamental en cuanto a ideas frescas y métodos innovadores para transformar el quehacer político en el Ecuador. En ese sentido, quisiera plantearles cómo se puede fomentar la participación y la influencia política de los jóvenes. Primero me gusta cómo divides la pregunta en dos cosas. Primero, en la participación y en la influencia que puedes tener en el mismo. Que alguien joven debe tener el valor de entrar en la política y de hacerlo bien, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Si no tenemos gente joven de nuestro lado, nunca transformaremos la ley en las reglas que tanto buscamos nosotros. Ahora, si pensamos que los jóvenes debemos ser únicamente políticos para de alguna manera participar activamente y lograr esos cambios, entonces creo que estamos muy equivocados. Por eso me agrada que diferencias entre participar e influir. En ese sentido creo que hay mucha ignorancia, pues no basta con participar. Creo que eso no necesariamente es lo importante, sino también es influir en ella. Esto se hace, por ejemplo, lo hace el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nosotros contribuimos a facilitar el camino para que políticos, y si son jóvenes mucho mejor todavía, por medio de esta influencia en medios de comunicación y con ciudadanos, pues vean la importancia que tiene la libertad y el debate del mismo dentro de la política. Es decir, no participamos activamente, sino que intentamos de alguna manera influir. Entonces, ¿cómo fomentamos esa participación y el interés que tengan los jóvenes en la política? Por medio del debate, por medio del diálogo, hacer notar que no somos ajenos a la política, y eso influye en nuestra vida, influye en cualquier cambio a nivel del día a día. Es decir, cualquier cambio de políticas públicas puede beneficiarnos, ya sea para bien o para mal, y eso es algo que tenemos que hacer que los jóvenes empiecen a ver cada día más. Bueno, yo creo que lo más importante antes de formar a los jóvenes como políticos es formarlos como ciudadanos íntegros. Y creo que eso es lo que muchas veces a los partidos en el pasado se les olvidó. Sin ciudadanos activos, participativos, informados, no podemos esperar una clase política digna de los retos que el Ecuador tiene hoy y que tendrá en el mañana. Entonces, a través de la cantera, nuestra Escuela de Formación Política, hemos formado aproximadamente a 15.000 personas en el transcurso de los 3 años, ya vamos a cumplir 3 años en agosto, y lo que nosotros enseñamos primero es ciudadanía. ¿Sí? ¿A qué me refiero con ciudadanía? Desde cómo ser un buen vecino, porque es lo más importante, es ver cuáles son mis necesidades en la comunidad, y poco a poco ir extendiendo el campo de conocimiento hacia lo local, después hacia lo regional y finalmente hacia lo nacional. Y eso es lo que para nosotros es más importante ahora, como Escuela de Formación Política, la formación de buenos ciudadanos. Nosotros no solamente somos una escuela de formación política, o sea, nosotros no solo buscamos generar los nuevos cuadros del PSC, también buscamos ciudadanos activos, porque evidentemente no todas las personas que van a la cantera quieren un cargo político o buscan un cargo político, pero todas las personas van a verse nutridas por este conocimiento de cómo ser una persona más activa de forma positiva en la sociedad.
Bueno, pues yo concuerdo con algo que estaban conversando de que es importante dividir la pregunta, no solamente en el aspecto político, porque los jóvenes tenemos que ser protagonistas en absolutamente todo lo que hacemos, no solamente en política. Si tú eres político, tienes que ser un buen político. Si eres abogado, tienes que ser el mejor abogado. Si eres zapatero, tienes que ser el mejor zapatero. Y nosotros como jóvenes millennials, me gusta usar este término, tenemos que comprender eso y comprender que somos protagonistas. Nosotros tenemos que crear nuestras propias oportunidades. Ahora, yendo al tema político, también tenemos que entender que el joven es creativo. Yo creo que esta estructura obsoleta de presidente, vicepresidente, vocal 1, vocal 2, secretario, protesorero, no se adecua a lo que es el joven. Entonces, por eso nosotros en Jóvenes Creo tenemos una estructura diferente, que es un coordinador, en este caso yo soy el coordinador de Guayaquil, y tenemos 4 áreas. Una de esas áreas es el territorial. Entonces, los jóvenes que les gusta la política van a la calle y generan mayor estructura. Hay otros jóvenes que no les gusta la política, pero no por esto queremos decir que no quieren ser protagonistas o no tienen algo que puedan aportarnos. Y para eso tenemos el área de capacitación, donde los jóvenes, en este caso con la experiencia que tienen, pueden aportarnos en base a los conocimientos que ellos poseen. Si no les gusta la capacitación, no les gusta el territorial, pero tienen bastante experiencia en el área de vinculación social, también tenemos un área de vinculación social que se encarga de ver las necesidades de las personas y ver cómo podemos suplirlas nosotros. Tenemos el área de capacitación que se encarga de todas las actividades que las demás áreas realizan, encontrar la estrategia de marketing y publicidad para poder dársela a las personas de manera que la puedan comprender. Yo creo que estas 4 áreas hacen que las personas que vienen a Jóvenes Creo se identifiquen con una y puedan aportar en lo que más les gusta y ser protagonistas dentro de su área, de su nicho. Bueno, yo creo que el Ecuador necesita un cambio generacional, no solamente en ideas, sino también en personas. Yo creo que la mayor motivación que puede tener un joven en este momento es la falta de oportunidades. En las universidades, en los empleos, la termetología para poder emprender hoy, que muchos jóvenes están quedando estancados. Entonces concuerdo mucho con Carlos, con Jeremy, con Marcos, de la falta de oportunidades que hay. De acuerdo. Daría la impresión de que el objetivo de ciertos sectores políticos no es hacer pensar a su militancia, sino más bien movilizarla con la esperanza de que cuando gobiernen los tomen en cuenta. En este sentido, los partidos políticos en el Ecuador lamentablemente no son ajenos al caudillismo y al populismo. Entonces, quiero abrir el debate planteándoles desde su perspectiva qué pueden hacer los jóvenes para que estos espacios se alejen de estas prácticas caudillistas y populistas. Por favor. Bueno, creo que primero que todo, y ya lo hemos dicho, es que no todo es política, no hay que estar inmerso en la política para influir en ella. Entonces hay que generar primero un debate, hay que generar un cambio de mentalidad en las personas. Y esto no solo se va a dar cuando estemos nosotros adentro, sino también podemos hacerlo por medio de observatorios ciudadanos, por medio de debates, por medio de conferencias, donde podamos hablar de política sin necesariamente ser un político. Y por ejemplo el caso de los observatorios ciudadanos es muy interesante porque se dedican a decirle a los ciudadanos de algún cantón determinado, de alguna parroquia, de algún pueblo, a decirle, bueno, ¿qué se está hablando el día de hoy en tu municipio o en la Asamblea Nacional o en tu parroquia? Entonces esto promueve que la gente participe activamente en lo que llamamos, o se llama aquí, participación ciudadana, y te permite influir de cierta manera en la política y en las ideas de los ciudadanos. Bueno, yo creo que es importante destacar que lo que consideramos necesario a fin de evitar esta sensación de que los partidos solamente buscan militantes es actuar no solamente en época de elecciones. Y por ejemplo, en ese caso la cantera es digno ejemplo del tema. O sea, nosotros arrancamos en agosto del 2015, estuvimos en efecto y aprendimos algunos de los que quisimos involucrarnos en la campaña presidencial del 2017 y finalmente el trabajo no ha parado. Entonces, por supuesto, uno daría a pensar que en época de elecciones necesitamos jóvenes, necesitamos gente que cargue banderas o que pegue stickers y ahí recién los llamamos. Y eso en nuestro caso no es así. O sea, de hecho, nosotros, igual que Jeremy, si no me equivoco, tenemos una estructura muy similar en cantera. Usamos comisiones. Entonces tenemos una comisión de comunicación, una comisión de formación, una comisión de acción política, una comisión de territorios, una comisión de emprendimiento. Y lo que hacemos es justamente derivar a los jóvenes que están interesados en cada uno de estos aspectos a formarlos.
Ya, y esta formación no se detiene o no empieza o no se acelera en época de elecciones. De hecho, nosotros hoy por hoy estamos desarrollando un programa llamado Programa de Liderazgo Ciudadano. Es un pensum bastante interesante, con bastantes horas de formación que estoy seguro que máximo hasta el mes de agosto o septiembre vamos a liberar. Y estos espacios, esta generación de espacios es la que hoy por hoy tratamos de fomentar en los jóvenes. Otro ejemplo de lo que estamos haciendo con los jóvenes es justamente tratar de conectarlos con otros espacios de participación ciudadana. Por darles un ejemplo, la Universidad de las Américas tiene el modelo de Asamblea Nacional. ¿Sí? Es el modelo de Asamblea Nacional más grande que hay en todo el país. ¿Ya? Y la cantera, por tercer año, el año pasado, participó en este evento y de hecho se llevó hasta premios. Y era algo muy importante, era algo muy sorprendente porque los chicos de otros partidos políticos que trataban que formaron parte de ese espacio de formación académica, estaban muy interesados en el proceso de la cantera y decían, ¿cómo formo parte de esto? Entonces, justamente, nosotros no solo formamos para, como lo decía antes, ver nuevos cuadros o dejar a las personas en stand-by, al contrario, tratamos de aumentar el conocimiento de las personas de manera que estas personas puedan ser agentes de cambio y que permitan a otras personas interesadas a formar parte del movimiento. No, volvemos al tema de crear oportunidades y para esto voy a poner un ejemplo del emprendedor. El emprendedor no es que está por la calle y ve un cartel que dice hace falta aquí un restaurante. El emprendedor identifica un problema, una necesidad y la convierte en una oportunidad. Y yo creo que los partidos políticos, como decía Carla, en este momento requieren un cambio generacional. Y ahí aquellas personas que quieran formar parte de un cambio, aquellas personas que quieran hacer algo positivo por la sociedad, vamos a encontrar un nicho. Obviamente no es algo que tú lo vas a ver pegado en algún lugar, sino que tú tienes que pelearlo. Esto también es parte de un proceso. Y también comparto en algo, por si acaso también, aquí es muy importante la participación de la sociedad civil, porque los partidos políticos pueden hacer muchas cosas, pero también se necesita cambiar el clima de opinión, y esto va de la mano con la sociedad civil, va de la mano con los intelectuales también. Y justamente, escuchándolo acá al compañero, dentro de Jóvenes Creo, también cuando hacemos alguna actividad las personas se acercan, sobre todo porque creo que cuando ven Jóvenes Creo, ven personas jóvenes, de 16, 18, 20, 25 años. Hay otros partidos políticos que jóvenes son personas de 40, 50, y no estoy discriminando a los que son jóvenes de alma, pero un joven se siente bien estando con su nicho, estando con los jóvenes de su misma edad, y todos los proyectos que realizamos como Jóvenes Creo salen de los propios jóvenes. Nosotros no necesitamos asesores. Las ideas salen de nosotros, es algo increíble. Muchas veces nos dicen, hermano, ¿qué asesor y de qué país te dio esa idea para ese proyecto? Y salió de la prueba, error, que se realiza siempre, no solamente dentro de la política, sino también dentro de la sociedad. Nosotros creemos también que la capacitación es muy importante, porque la política tienes que llevar un mensaje, pero no se puede llevar un mensaje si primero no sabes cuáles son los principios de tu partido político y también, como decía acá, los principios ciudadanos para poder transformar la ciudadanía en ya un cambio político real. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Jeremy. Realmente uno es el que se abre los espacios. Sinceramente, podría decir, también soy parte de Jóvenes Creo. Estoy muy contenta de ser parte de la directiva de Jeremy, soy del área de vinculación con la sociedad. Entonces, actualmente estamos haciendo muchos más proyectos. Por ejemplo, brigadas médicas, que vemos, analizamos, identificamos la necesidad de cada sector para ir y poder brindar la ayuda necesaria. Ahora, a mí me llama mucho la atención de que, y voy a pecar de ser políticamente incorrecto con lo que voy a decir, pero muchas veces da la sensación de que a veces en los partidos la gente que crece o la gente que supera a los demás o que va avanzando es la que tiene mayor afinidad con los caudillos o con los directores del partido. Es decir, no daría la impresión de que la gente que realmente crece es la más talentosa o la más proactiva o la que es un líder nato, por así decirlo, o la que tiene más iniciativa, sí. O sea, sino que más bien vemos que la gente que crece, daría la impresión, insisto, es aquella que está más allegada al poder del partido. Entonces, ¿qué lectura tienen ustedes de esto? Bueno, yo primero pensaría que generalmente uno va creciendo en un partido político, tal vez aquí me puedan decir si me equivoco, pero va creciendo quien puede llamar gente, quien está al día a día, quien se ve que está trabajando, quien se ve que se mueve por su partido, por su movimiento, y eso es lo que llama la atención. Pero es que esto no solo pasa en los partidos políticos, o sea, en las empresas, en una empresa privada tú también empiezas a notar es al que está ahí todos los días, al que se dedica a trabajar, al que está al lado del jefe haciendo las cosas y las está haciendo bien.
O sea, aquí no empezamos a ver, mira, el marginado que se quedó a un lado y que solo se dedica a hacer su trabajo, sino que empezamos a ver a quien empieza a hacer más que eso. Claro, es de lo que ya estamos conversando. Tal vez, las oportunidades se las da uno tal mismo. vez haya personas que puedan ser muy buenas, pero que si solo se dedica a lo suyo y prefiere quedarse a un lado, entonces no los terminan viendo. Entonces la forma pues de influir y de empezar a hacerse notar es justamente lo que tú acabas de decir. O sea, empezamos a ver que los que salen son los que tienen mayor afinidad y los que más hablan y los que más se dedican. Entonces esa es realmente la forma para lograr y empezar a posicionarse dentro del medio. Y qué bueno saber que cada vez sean más jóvenes los que lo están haciendo. Esperamos que una vez que lleguen, eso sí, puedan hacer a un lado de esto de que tanto nos quejamos del caudillismo y empecemos ya a hablar de algo pues, políticamente correcto, que es como debería de ser. Es decir, de un partido político democrático que va teniendo un cambio cada cierto tiempo, cada cierto periodo. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, aquí quien crece es el que suma. En la cantera funciona así. O sea, crece quien suma. Quien resta, pues lamentablemente poco a poco es relegado. O sea, yo creo que esto, tal como lo afirma el compañero, es orden de la vida. ¿Ya? Entonces, acá no solo hace falta una persona que mueva gente, o sea, al contrario, aquí hace falta especialistas en muchos campos. Hace falta personas, por darles un ejemplo, queremos hacer una brigada médica. Dentro de la cantera tenemos médicos que nos pueden hacer el tema, con los que hemos hecho algunos temas de este tema. Hace falta personas que tengan conocimientos en tecnología, en marketing digital. De ahí que tenemos una comunicación digital, me parecería que bastante buena. Hace falta personas que sepan historia, cívica, ¿sí? Estas personas mueven a jóvenes a hacer recorridos por la ciudad. Entonces, todas estas personas, con cada una de sus características, con cada una de sus habilidades, forma parte de integrar el proyecto. Y cada una está haciendo, pues, su parte en cada una de las comisiones y proyectos que nos tenemos en la cantera. Eso. Creo que eso es muy, muy importante y sobre todo en el aspecto, como estaba mencionando, de crear comités, en este caso, áreas donde el joven que quizás no se siente protagonista en el área política territorial porque es algo que no le gusta y no necesariamente tiene que estar en el aspecto territorial para poder aportar a la sociedad, lo puede hacer desde el área de capacitación. Y esto viene también con todas las actividades que Jóvenes Creo realizamos durante todo el año y en los 221 cantones que tiene el Ecuador. Y eso del caudillo, yo creo que la mejor forma de explicarlo es con un vivo ejemplo. Yo fui una persona que se acercó a Creo, en este caso, yo no conocía a nadie, no tengo nadie en mi familia, estaba en política, no tengo ningún apellido políticamente conocido, sino que me acerqué, me dieron la oportunidad. Y ojo, digo la oportunidad, porque como todos aquí coincidimos, uno se gana con trabajo y con esfuerzo, y no solamente en política, sino absolutamente todo. Yo creo que si queremos un cambio, hay que hacer algo. Y eso viene de otro ejemplo. Cuando uno no tiene trabajo, tiene que salir a conseguirlo, porque estando acostado en su casa, estando en la comodidad de su hogar, no va a conseguir un cambio. Cuando aquí te sentimos justo por alguna mujer, no es que ella se va a acercar a decirnos, ¿sabes qué? Yo creo que yo te gusto, sino que uno tiene que hacer algo, tiene que movilizarse, tiene que ganarse esa oportunidad a través de regalitos, yo no sé, ya depende de cada uno. A lo que voy es que para lograr algo siempre hay que hacer algo. Entonces, si los jóvenes queremos mayores oportunidades, tenemos que tener la oportunidad y ganárnosla, día a día. Y no solamente en política, sino absolutamente todo. Y ahora para concluir, el primer ejemplo que estaba diciendo, el mejor ejemplo soy yo. En este caso, yo no era amigo de nadie, me acerqué, me dieron una oportunidad y ahora soy presidente de Jóvenes Creo Guayaquil. Tenemos también una asambleísta de 28 años, una asambleísta suplente, Maggie Padilla, que ha sesionado más del 50% en la asamblea. Tenemos, por ejemplo, Milton Avilés, tiene 29 años y ya es coordinador nacional del Frente de Profesionales. Juan Pablo Hidalgo, presidente nacional de jóvenes a sus 30 años. Entonces, nosotros predicamos con el ejemplo, porque le damos la oportunidad a los jóvenes y los jóvenes son los que poco a poco están tomando los puestos de los cambios generacionales dentro del movimiento y, como les digo, no solamente tiene que ser en los partidos políticos, sino que en la vida en general, cuando alguien quiere algo, tiene que trabajarlo. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Gustavo, y Cuéntame. es, yo representando a Estudiantes por la Libertad, que es una organización sin fines de lucro, y también viniendo de parte de Jóvenes Creo, ¿qué crees que le hace falta a estas organizaciones, a estos movimientos, para que los más jóvenes se sigan involucrando?
Bueno, yo creo que es fundamental, y esta era la pregunta que quería plantear, pero te me has adelantado, Carlita. Yo creo que es fundamental que los partidos promuevan al interior de los mismos una agenda de libertad. Promuevan una agenda de libertad, que sus programas académicos vayan en esa línea, vayan en ese enfoque. O sea, acabamos de salir 10 años de pesadilla socialista y es importantísimo que no olvidemos los principios. Es decir, muchas personas nos movilizamos durante estos 10 años en contra del socialismo, empezamos a educarnos, nos dimos cuenta que la libertad era el camino, y hoy que estamos empezando a recuperar pequeños espacios de libertad en este país, no podemos olvidar esos principios. Y yo creo que los partidos deberían tomarse muy en serio en sus programas académicos difundir estas ideas y generar debates, de generar espacios, pero bueno, ¿qué piensan ustedes al respecto? No, por supuesto, incluso dentro de la Declaración de Principios de Creo está la vida, la libertad y el hecho de poder disfrutar del producto que tú has alcanzado con tu trabajo honrado. Entonces son los principios que nos mueven y nosotros dentro del área de capacitación todo siempre lo hacemos relacionado con estos principios que son sumamente importantes. Yo creo que todo el Ecuador se ha dado cuenta que la libertad es el camino para lograr lo que queremos. Así es, la libertad es el camino. Obviamente la libertad no es perfecta, no es hermosa, y nunca hay que confundir libertad con libertinaje, porque la libertad viene de la mano con la responsabilidad. Yo creo que nosotros a través de la experiencia nos hemos dado cuenta de eso. Quizás para el pueblo ecuatoriano fue un poquito más difícil, pero lo vivió real, no tuvo que leerlo, lo vivió en carne propia. No solamente Ecuador, lo vive Venezuela. Lastimosamente, también algo que sucedió en México, ojalá... Se van a embarcar. Ojalá cambie, ojalá no sea lo que vivimos nosotros. Y eso me hace recuerdo de algo que me dijo un venezolano cuando estábamos en las protestas del CNE, que me dijo, lastimosamente, nosotros no aprendemos con correa ajena. Quiero preguntarte, Marco, ¿cómo hacer para que el Partido Social Cristiano tenga una mayor agenda de libertad? ¿Cómo lo ves tú como una persona que pues tiene compromiso con estas ideas y que está militando en ese partido? ¿Cómo hacer que tu partido sea más liberal? Es que ya tiene una agenda de libertad. De hecho, ¿cuál es el lema de la cantera? Es progreso en libertad. Y ese ha sido el lema del partido y de todo lo que nos ha definido en todos estos años de administración. Podríamos demostrarlo en la ciudad de Guayaquil. O sea, nosotros nos consideramos personas que somos bastante amigas de la libre empresa, bastante amigas del libre mercado. Y dentro de la cantera nosotros tratamos de usar este tipo de ideas, este tipo de debates para poder generar conciencia. Como yo le decía al principio, primero hay que ser ciudadanos antes que políticos. Y dentro de la formación ciudadana está finalmente el mostrarte un espectro, ¿no? O sea, hay derecha, hay izquierda, hay centro. La derecha cree en esto, el centro cree en esto, la izquierda cree en esto, y finalmente nosotros estamos de este lado. Entonces, considero que estamos muy apegados a estos conceptos, muy apegados al concepto de que yo tengo que quedarme con lo que yo he ganado, con lo que yo he trabajado. También pensamos muchísimo en la responsabilidad social de la ciudadanía, ¿sí? Por eso es que nosotros creemos y siempre hemos predicado dentro de la escuela de formación, dentro de la cantera de las juventudes, el concepto de la economía social de mercado, en el cual la libertad del individuo también tiene que ir de la mano con la responsabilidad del mismo con la sociedad. Nos parece a nosotros que esa es la mejor forma de coexistir en una sociedad, ¿sí? Y totalmente de acuerdo con los ejemplos que se nos han planteado. En Venezuela tenemos casi 20 años de catástrofe. Ayer ganó AMLO. Un socialista en México. Lamentablemente se viene un sexenio de desastre, esperemos que no. Pero finalmente lo que nosotros tratamos de mostrar a los jóvenes es justamente ese camino. El camino de que el volver socialista todo, el volver a las personas completamente irresponsables de sus propios destinos, no labrar el propio destino, no nos lleva más que al ocaso de una sociedad. Jeremy, Jóvenes Creo, ¿se respira economía social de mercado o se respira economía de mercado? ¿Cuál es tu lectura, tu perspectiva al respecto? Economía de mercado. ¿Por qué? Nosotros sabemos, como estaba comentando, de la prueba y el error. El mercado no es perfecto, uno va aprendiendo en la vida en base a equivocarse, en base a hacer las cosas bien, y somos una suma al final de las experiencias.
Esto me recuerdo también que había un economista que no le gustaba usar la palabra economía porque sonaba planificado, sino que le gustaba más usar la palabra catalaxia, que tiene que ver con el orden espontáneo. y el error. Claro. Entonces, nosotros creemos en eso. Nosotros creemos en que el individuo es la mejor persona que conoce qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Porque para mí sería complicado, por ejemplo, si yo te doy a ti $1 en este momento y te digo, ¿sabes qué? Cómprame algo que yo quiero. Es muy complicado para ti saber qué es lo que yo deseo. Solamente el ciudadano sabe qué es lo que quiere hacer con su plata. Pero eso también es verdad. Hay que ser responsable de las cosas que se realizan. Y por eso yo digo que la libertad jamás es igual a libertinaje, sino que la libertad es igual a responsabilidad de saber que todo lo que tú haces tiene un efecto y tienes que ser responsable como tal. Perfecto, perfecto. Por todo lo expuesto, podemos concluir que afortunadamente el Ecuador sí cuenta con una nueva camada de jóvenes talentosos con vocación política. Se trata de personas con una excelente formación profesional, amplias relaciones internacionales y especialmente una sólida inspiración en ideas de libertad. El reto de los partidos políticos para atraer este talento pasaría por desarrollar el entorno adecuado para que estos jóvenes puedan desarrollar su potencial. Un entorno donde no triunfen los alcahuetes o los obsecuentes, sino quienes son capaces de crear valor y de generar aún más liderazgos al interior de su partido y para la sociedad en general. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Como cada semana en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. El siguiente es un espacio publicitario. Clasificación P. Apto para todo público. En el 2000, Guayaquil recibió el nuevo siglo con un aeropuerto en ruinas. Desde el 2001 comenzamos a construir un nuevo aeropuerto que ha ganado año tras año los mejores reconocimientos que nos acreditan como uno de los mejores del mundo. Ahora Guayaquil está viendo crecer a la generación del Bicentenario. Para esa generación seguiremos mejorando el aeropuerto de Guayaquil y dejaremos los estudios realizados para cuando el tráfico así lo amerite, construir el nuevo aeropuerto en Daular para los próximos 100 años. Vamos, generación del Bicentenario, vamos más lejos, porque lo mejor de Guayaquil eres tú. Autoridad Aeroportuaria en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Imagínate, cientos de miles de viajeros han hablado bien de nuestro aeropuerto en todo el mundo. ¿Del aeropuerto de Guayaquil? ¿Y qué hicimos? Han dicho maravillas de nuestro servicio en una encuesta y por eso ganamos 3 importantes premios del Consejo Internacional de Aeropuertos. Mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe. Mejor aeropuerto de la región con más de 2 millones de pasajeros. Mejor aeropuerto del mundo en la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros. ¿Y ahora? Bueno, felicidades, te mereces los premios. Porque lo mejor de Guayaquil eres tú. No, tú. No, tú. Autoridad Aeroportuaria. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Saltan los equipos a la cancha. Por un lado tenemos el equipo del Gran Guayaquil Unido y por el otro el equipo de los Malos Hábitos Sporting Club. El árbitro Amapac revisa que todo esté en orden y arranca el partido de mi ciudad, de la tuya, de la nuestra, la de todos. Un jugador de los Malos Hábitos hace una jugada y se lleva la tapa del alcantarillado. Tira un centro basura y cae justo en la alcantarilla.